El dolor tiene una curiosa forma de revelarnos quiénes somos realmente. Llega sin previo aviso, desmantelando todo lo que parecía correcto y obligándonos a afrontar lo que hemos evitado durante años. Al principio, solo quería huir de él. Quería que pasara rápido, como una tormenta de verano. Pero con el tiempo, me di cuenta de que el dolor no viene a destruir, sino a pulir. Y lo que toca, si lo permitimos, nunca vuelve a ser lo mismo. Transformar el dolor en dominio no es un proceso agradable. Es un proceso real. Es cuando empiezas a comprender que no necesitas borrar el sufrimiento, solo darle un nuevo significado. Así aprendí a ver cada lágrima como una inversión invisible en mi futuro. El dolor, en el fondo, es prueba de que todavía hay algo vivo dentro de nosotros, algo que quiere crecer. La gente busca fórmulas mágicas para el éxito, pero olvida que la maestría personal nace precisamente de los momentos de ruptura. Es en medio del caos donde se forja el carácter, madura la paciencia y se amplía la visión. Ningún gran hombre o mujer se forjó únicamente con victorias. Su brillantez provino de las batallas silenciosas que nadie vio. Jim Rohn siempre creyó que el mayor poder humano es la transformación consciente. Y eso es lo que quiero mostrarte. El dolor es solo materia prima. Lo que haces con él define en quién te conviertes. Puedes dejar que te destruya o dejar que te fortalezca. Porque, al final, la vida no recompensa a quienes evitan el dolor, sino a quienes aprenden a dominarlo. Y cuando eso sucede, dejas de ser solo alguien que sobrevive y te conviertes en alguien que inspira. El dolor siempre ha sido uno de los maestros más exigentes de la vida. Llega sin pedir permiso, destrozando nuestras certezas y poniendo a prueba la fuerza de nuestras raíces. Recuerdo cuando me di cuenta de que el dolor no era el enemigo, sino el mensajero. El sufrimiento me dijo, hay algo en ti que necesita crecer, hay algo que necesita cambiar. Y en ese momento, comprendí que lo que me dolía también podía moldearme. La mayoría de la gente intenta huir del dolor, pero quienes lo hacen también huyen de su propio crecimiento. Descubrí que el dolor no busca destruir, busca moldear. El secreto no está en preguntarse ¿por qué me pasa esto?, sino ¿qué intenta enseñarme esto? Fue este cambio de pregunta lo que me salvó innumerables veces. El dolor dejó de ser un castigo para convertirse en una invitación. Hay momentos en que la vida nos pone de rodillas. Y es allí, en el suelo, donde el gigante dormido despierta. Es cuando ya no hay excusas, cuando todo parece perdido, que el verdadero carácter comienza a formarse. El dolor me ha enseñado que tocar fondo no es el final, sino la base de un nuevo comienzo. Cuando empecé a ver el dolor como una semilla, todo cambió. Comprendí que si la cuidaba con paciencia, la regaba con determinación y dejaba que el tiempo siguiera su curso, algo extraordinario florecería de ella. Lo que antes me parecía destrucción era solo la preparación del terreno de mi vida. El dolor me enseñó más sobre mí misma que ninguna victoria. Y lo curioso es que cuanto más aceptamos el dolor, menos nos asusta. Pierde su poder para dominarnos y empieza a servirnos. El dolor no vino a detenerme, vino a refinarme. Y así fue como comprendí que la semilla del dolor es, de hecho, el comienzo de la cosecha de la sabiduría. El dolor puede despertar al gigante, pero es la disciplina la que lo mantiene en pie. He descubierto que la emoción sin estructura es como el fuego sin hogar, quema todo a su alrededor. En los días en que el dolor parecía envolverme, me di cuenta de que la disciplina era la única medicina que funcionaba sin necesidad de aplausos. No promete alivio inmediato, pero ofrece algo mucho más valioso: autodominio. Cuando todo dentro de mí clamaba por descanso, la disciplina susurró, solo un paso más. Y fue en ese paso silencioso que el caos empezó a perder fuerza. La disciplina tiene una elegancia que pocos perciben. No aparece en las victorias, sino en los días comunes, en el momento que nadie ve, cuando el cuerpo quiere rendirse, pero el espíritu insiste.
Lo curioso es que cuanto más se intensificaba el dolor, más me daba cuenta de que necesitaba una rutina. Parece contradictorio, pero al dolor le encanta el desorden y la disciplina lo sofoca. Aprendí a levantarme enseguida, a leer incluso cuando no tenía ganas y a trabajar incluso cuando no me sentía con fuerzas. Porque la disciplina no espera a que llegue la motivación, crea el espacio para que regrese. Y cuanto más repetía estos pequeños gestos, más sentía que recuperaba la fuerza. El dolor dejó de marcar el ritmo y comencé a recuperar el control. Fue entonces cuando comprendí. La disciplina no es rigidez, es libertad. No nos ata, nos libera de la tiranía de las emociones momentáneas. La disciplina es el escudo que protege el corazón de la desesperación. Cuando la mantenemos firme, el dolor puede golpear, pero no penetra. Y es en este silencio, donde nadie aplaude, donde comienza a surgir la verdadera maestría. La vida es persistente. Cuando no aprendemos la lección, repite el dolor con una paciencia casi pedagógica. Me llevó un tiempo comprender que el sufrimiento no es aleatorio, sino un reflejo. Cada dolor conlleva un mensaje que ignoramos obstinadamente. Y mientras nos resistimos a él, el universo encuentra maneras creativas de volver a enseñarnos. Recuerdo momentos en los que parecía experimentar el mismo problema en diferentes ciclos, nuevas personas, nuevos lugares, pero la misma incomodidad, el mismo vacío. Fue entonces cuando me di cuenta de que el dolor no cambia de escenario hasta que cambiamos por dentro. Solo deja de llamar a la puerta cuando finalmente escuchamos lo que vino a decir. Esta comprensión me liberó. Aprender de la adversidad es un acto de humildad. Es admitir que algo en nuestro interior necesita una revisión. Y a menudo, el dolor es el espejo más honesto que existe. Revela lo que esconden las victorias, nuestros miedos, nuestras frágiles creencias, nuestra falta de preparación. Y si prestamos atención, cada cicatriz nos trae un mapa de sabiduría. No se trata de disfrutar del dolor, sino de no desperdiciarlo. Porque sufrir sin aprender es como pagar el precio y no obtener la recompensa. Así que, cada vez que la vida me ponía a prueba, me preguntaba, ¿qué intenta mostrarme esta vez? Y casi siempre, la respuesta estaba dentro de mí, no en las circunstancias. El dolor repite sus lecciones hasta que nos convertimos en el estudiante que espera. Y cuando eso sucede, se va en silencio, satisfecho, porque el aprendizaje ha cumplido su propósito. Y es en ese momento que el dolor se transforma en sabiduría y el ciclo finalmente termina. La mente es como un campo. Todo lo que sucede en la vida deja una semilla allí, algunas de miedo, otras de fortaleza. Cuando me di cuenta de esto, comprendí que el sufrimiento, en sí mismo, no construye nada. Lo que realmente cambia nuestras vidas es lo que decidimos sembrar en ellas. El dolor prepara el terreno, pero son nuestras decisiones las que determinan la cosecha. Pasé años albergando pensamientos de escasez, resentimiento y culpa. Y, por supuesto, coseché lo que sembré. No porque el mundo fuera injusto, sino porque no cuidé mi jardín mental. Fue solo cuando empecé a reemplazar las quejas por gratitud y la autocrítica por reflexión que el terreno empezó a cambiar. El suelo mental responde rápidamente a los nuevos hábitos. Jim Rohn dijo, si no programas tu mente, alguien más lo hará por ti. Y esta frase se convirtió en un recordatorio constante. Decidí ser la jardinera de mis propios pensamientos. Cada día regaba las ideas que me fortalecían y podaba las que me debilitaban. Y poco a poco, el sufrimiento se convirtió en abono. Dejó de ser una fuente de dolor para convertirse en una fuente de sabiduría. Me di cuenta de que incluso los malos recuerdos tienen un propósito cuando se reviven con intención. Al mirar el pasado sin victimizarme, comencé a ver el oro escondido en los errores. Es como escarbar entre las cenizas y descubrir que el fuego, a pesar de todo, purificó la tierra. Lo que antes era una herida, ahora era fertilidad emocional. Cuando la mente florece, el dolor pierde su poder y la sabiduría se convierte en el fruto maduro de todo lo que una vez nos hirió. Después de todo, la vida no solo quiere que sobrevivamos a las tormentas, sino que aprendamos a cultivar jardines después de ellas. Después de un tiempo, me di cuenta de que el dolor no se supera con grandes gestos, sino con pequeñas repeticiones diarias. La rutina, que antes parecía una prisión, se convirtió en refugio.
Cuando todo parecía incierto, la rutina me recordaba que aún tenía control sobre algo. Cada mañana, repitiendo conscientemente actos sencillos, reconstruía las partes de mí que el sufrimiento había desmantelado. Mucha gente subestima el poder de los hábitos porque no dan resultados inmediatos, pero el crecimiento no se apresura, requiere constancia. He aprendido que el carácter se forja en lo invisible, en las decisiones silenciosas, en las promesas que nos hacemos a nosotros mismos cuando nadie nos ve. Cada hábito es un ladrillo, y la rutina es el muro que sostiene la mente. En días de intenso dolor, la disciplina de los hábitos se convirtió en mi refugio. Leer 15 minutos, caminar 20, anotar 3 cosas buenas del día. Estos pequeños rituales parecían triviales, pero me devolvieron el rumbo. Cuando el caos interno intenta apoderarse de mí, es la rutina la que ancla el alma a la realidad. Y cuanto más repetía estos patrones, más se desvanecía el sufrimiento. Es asombroso cómo un simple hábito puede cambiar el tono del pensamiento. La mente empieza a comprender que el control no reside en las circunstancias, sino en la constancia de las acciones. Una rutina, bien construida, es una forma silenciosa de sanación. Lo que antes era mera supervivencia, se convirtió en una estructura. El dolor seguía acosándome, pero ya no encontraba espacio para dominar. Porque en los pequeños hábitos encontré una verdad. Quien conquista el día, se conquista a sí mismo. Y quien se conquista a sí mismo, transforma cualquier dolor en dominio. Aprendí que es imposible prosperar en suelo infértil. El dolor, en sí mismo, es un desafío, pero cuando nos rodean influencias negativas, se multiplica. Me llevó un tiempo comprender que cambiar de opinión no era suficiente. Necesitaba cambiar mi entorno, porque lo que nos rodea nos moldea lentamente. El entorno es el espejo donde nuestro destino comienza a tomar forma. Jim Rohn siempre repetía, eres el promedio de las 5 personas con las que pasas más tiempo. Al principio, esta frase sonaba a cliché, hasta que empecé a observar. Quienes me rodeaban moldeaban mis actitudes, mis pensamientos, mis límites. Y me di cuenta de algo. No se puede crecer en un campo donde todos están acostumbrados a tener el mismo tamaño. A veces, la soledad es el precio de la evolución. Empecé a ser más selectivo con mi energía. Empecé a buscar entornos inspiradores, personas estimulantes y conversaciones inspiradoras. Y poco a poco, mi dolor fue perdiendo fuerza. Porque cuando caminas junto a alguien que ha superado tormentas, aprendes a caminar incluso bajo la lluvia. Los entornos tienen poder. Pueden ser incubadoras de crecimiento o tumbas de potencial. Cuando me di cuenta de esto, dejé de insistir en lugares donde tenía que encogerme para encajar. El dolor que sentía antes a menudo era reflejo de un entorno inadecuado, y cambiar mi entorno fue el primer paso para sanar mi interior. Hoy entiendo que elegir el terreno adecuado es un acto de amor propio, porque el entorno adecuado no borra el dolor, sino que lo transforma en combustible. Y es en este terreno fértil, rodeado de influencias positivas, donde el alma finalmente encuentra espacio para florecer. La prisa es enemiga de la sabiduría. Me llevó tiempo comprender que el crecimiento tiene su propio ritmo, el ritmo de la naturaleza. Así como un agricultor no cava la tierra todos los días para ver si la semilla ha germinado, necesitaba aprender a confiar en el proceso. El dolor me enseñó que todo lo que vale la pena lleva tiempo, y que intentar acelerar la sanación es como arrancar una flor antes de que florezca. Vivimos en una época en la que buscamos resultados rápidos, recompensas inmediatas y transformaciones instantáneas. Pero el corazón humano no obedece a la velocidad de las máquinas. La mente necesita silencio, el cuerpo necesita descanso y el alma necesita tiempo. Fue cuando dejé de luchar contra el ritmo de la vida que la paz comenzó a florecer en mí. Jim Rohn solía decir, lo que siembras hoy, no cosecharás mañana. Esta frase resonaba en mi interior cada vez que quería rendirme. Y fue con esta conciencia que comencé a ver la paciencia como parte del trabajo, no como una ausencia de acción. Mientras esperaba, seguí regando con disciplina, aprendizaje y fe. Porque el tiempo no es el enemigo, es la tierra donde madura el destino. La paciencia no es pasividad, es la valentía de permanecer constante, incluso cuando nada parece cambiar. Es mantenerse fuerte, incluso sin aplausos,
porque sabes que la cosecha llegará. Me he dado cuenta de que cada fase silenciosa es una preparación. El tiempo siempre está trabajando, incluso cuando no lo parece. Hoy miro atrás y me doy cuenta. Las mayores transformaciones de mi vida no ocurrieron cuando forcé el tiempo, sino cuando aprendí a respetarlo. Porque el tiempo, al combinarse con la paciencia, transforma el dolor en sabiduría y el esfuerzo en destino. Hubo un momento en que me di cuenta de que el ciclo del dolor solo se completa cuando deja de ser solo mío. Mientras intentaba ocultar mis cicatrices, la vida me mostró que en ellas yacían los remedios para sanar a otros. Fue entonces cuando comprendí. El sufrimiento se transforma en sabiduría en el momento en que decidimos servir. Y servir, en esencia, es dar lo que una vez nos faltó. Jim Rohn dijo, ayudar a los demás es la mejor manera de ayudarte a ti mismo. Esta verdad me impactó profundamente, porque cuando empiezo a compartir mis historias, me doy cuenta de que el dolor pierde su poder para avergonzarme. Se convierte en un puente, y al otro lado, encuentro personas atrapadas en las mismas sombras que una vez me rodearon. Servir es liberar dos almas a la vez, la que habla y la que escucha. Empecé a darme cuenta de que cada experiencia amarga guardaba un don oculto. La pérdida me enseñó empatía, la frustración, paciencia, el fracaso, humildad. Y cuando comencé a usar estas lecciones para iluminar el camino de otros, sentí algo poderoso. El propósito sanaba lo que el tiempo por sí solo no podía. El servicio no se trata de grandeza, sino de significado. No importa la magnitud del gesto, sino la intención que lo impulsa. Un consejo, alguien que escucha, un simple acto pueden cambiarle el día a alguien. Y cuando el dolor se vuelve útil, deja de ser una carga y se convierte en un legado. Hoy, comprendo que transformar el dolor en maestría es imposible sin transformar la maestría en servicio. Porque la verdadera victoria no reside en superar el dolor, sino en usar lo que nos ha enseñado para facilitar el camino de los demás. Así es como la vida cierra el ciclo y devuelve el sentido al sufrimiento. La gratitud fue la lente que cambió por completo mi forma de ver el dolor. Durante mucho tiempo, miré el pasado con arrepentimiento, ira y un sentimiento de ¿por qué a mí? Pero un día me di cuenta de que cada dolor había sido un paso en el camino. Cada decepción me obligó a madurar. Cada pérdida me hizo ver lo que realmente importaba. La gratitud entonces se convirtió en combustible. No borró el pasado, lo redefinió. Jim Rohn solía decir que la gratitud transforma lo ordinario en extraordinario. Y tenía razón. Cuando comencé a ser agradecido, incluso en los momentos más difíciles, algo dentro de mí cambió. Mi mente, antes centrada en lo que faltaba, comenzó a reconocer lo que sí había. Y este cambio de enfoque es el primer paso hacia la grandeza. Porque un corazón agradecido es invencible. No se doblega ante el dolor, sino que crece a través de él. La gratitud no es negar el dolor, es sabiduría emocional. Es mirar la cicatriz y decir, gracias por enseñarme lo que necesitaba aprender. Es un gesto silencioso de madurez, un pacto con la propia historia. Y cuanto más agradecía, menos resentimiento albergaba, porque la mente no puede albergar dolor y gratitud al mismo tiempo. Fue entonces cuando me di cuenta de que la grandeza no reside en los logros, sino en cómo elegimos recordar lo vivido. La gratitud no cambia lo sucedido, cambia en quién te conviertes gracias a ello. Y es en ese momento que el dolor deja de ser una herida y se convierte en fortaleza. Hoy, cada recuerdo difícil tiene un brillo diferente. No porque haya olvidado el sufrimiento, sino porque he aprendido a ver su propósito. La gratitud es la etapa final de la sanación. Es el momento en que el pasado finalmente deja de doler y comienza a inspirar. Finalmente, comprendí que lo que realmente nos hace inolvidables no es lo que logramos, sino lo que superamos. La gente recuerda la fortaleza serena, la dignidad en medio del dolor, la serenidad de quienes aprendieron a transformar el sufrimiento en sabiduría. Vivir inolvidable es dejar una huella de lucidez y valentía, no porque la vida fuera fácil, sino porque el alma decidió no endurecerse. Jim Rohn dijo que la vida no se mide por lo que ganas, sino por lo que llegas a ser. Y a medida que crecía, más comprendía la profundidad de esa afirmación. El dolor fue mi mayor maestro.
Y la maestría, mi mayor recompensa. Cada desafío superado me dejaba más ligero, más sereno, más consciente de que el verdadero legado no reside en las palabras, sino en los ejemplos. Ser inolvidable no se trata de fama, sino de impacto. Se trata de inspirar, incluso sin intentarlo. Se trata de ser coherente cuando nadie te ve. Se trata de llevar en la mirada la paz de quien ha aprendido a transformar la pérdida en propósito. La gente lo percibe. Percibe cuando has superado la tormenta y has elegido emerger más humano. El dolor refina la autenticidad, elimina el exceso, los disfraces y el miedo al juicio, y lo que queda es algo excepcional, la esencia. Cuando alguien vive con esencia, no necesita ser recordado, se vuelve imposible de olvidar, porque su presencia deja huella incluso después de su ausencia. Y así lo entendí. El verdadero dominio no consiste en controlar el mundo, sino en dominarse a uno mismo hasta el punto de que cuando la vida cuente su historia, sea recordada como prueba de que el dolor puede, de hecho, crear belleza. El dolor nunca volvió a ser el mismo después de que aprendí a verlo como parte de mi desarrollo. Hoy es un recordatorio, no de sufrimiento, sino de fortaleza. Cada caída me enseñó algo que ningún libro podría enseñarme. Cada nuevo comienzo me recordó que los seres humanos somos infinitamente más resilientes de lo que imaginamos. Lo que antes parecía un castigo se convirtió en una guía. Descubrí que dominar el dolor es dominarse a uno mismo, y que este es el mayor logro que cualquiera puede alcanzar. Cuando la mente comprende esto, el corazón finalmente encuentra paz, y la vida, antes pesada, cobra sentido. Hay una frase que llevo conmigo y que resume todo lo que he aprendido. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Esta es la esencia de la maestría. Elegir aprender, crecer y servir, incluso cuando duele. Así que cada cicatriz te recuerde en quién te has convertido. Que cada herida sanada se convierta en una historia inspiradora. Porque al final, la persona inolvidable no es quien superó sin dolor, sino quien hizo del dolor la razón de su grandeza.